en la cuenta de X y en Instagram @argumentosgb. Rafael Simón, quien es dirigente político y que también pues conoce mucho acerca del tema electoral. Usted fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y ahorita también en Venezuela pues se viene un proceso de referendo consultivo, ya fue aprobado y mencionaron la parte constitucional desde el TSJ, las 5 preguntas que se van a realizar. ¿Cómo también usted evalúa pues este proceso y más allá de este proceso también todo lo que ha surgido en torno al tema de Guyana, donde pues también es un tema complicado? Mira, a mí me parece ocioso que un Estado, un gobierno tenga que consultarle a sus ciudadanos si quieren que se rescate un pedazo importante del territorio, 950.000 kilómetros cuadrados que nos fueron arrebatados de la peor manera, mediante un fallo que fue el producto de un fraude, de una conjura contra Venezuela. De manera que yo no creo que haya un solo venezolano por encima del conflicto político. Esto no es un problema político, esto no es un problema de quién está en el Estado, quién está en el gobierno, chavista o antichavista. Esto es un problema de Venezuela. Entonces, a todos los venezolanos nos tiene que doler eso. A mí lo que sí me preocupa, y esto lo digo como abogado y como relativamente conocedor, no me voy a poner experto, pero conocedor de la materia, es que el gobierno tiene que armarse ahora, en esta coyuntura, sobre todo para afrontar el peligro más grande que tiene Venezuela, que es un fallo en la Corte Internacional de Justicia que termine adjudicándole o validando, digamos, el laudo arbitral de París de octubre de 1899. Y para eso, lo que necesita el gobierno es hacer una amplísima consulta nacional y constituir una altísima comisión de expertos de todos los colores, pelajes, conocimientos, para establecer una estrategia jurídica de cara a la Corte Internacional de Justicia. Fíjate tú, los temas jurídicos son difíciles de digerir para la audiencia. Sin embargo, yo siempre digo, yo fui maestro de escuela y siempre trato de una pedagogía elemental. En 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra. Por cierto, ellos lo pasan por ahí, pero gracias al esfuerzo y a la consistencia de los dos primeros gobiernos de la democracia, del señor Rómulo Betancourt y del señor Raúl Leoni, de los cancilleres Marcos Falcón Briceño, Ignacio Iribarren Borges. Se logró una cosa que parecía imposible, que es que el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra y Guyana, que estaba a punto de obtener su independencia, admitieran que se había cometido una injusticia con Venezuela en el laudo arbitral de París de 1899 y abrieran las puertas a una solución práctica y satisfactoria de la controversia, como lo dice casi textualmente, casi que lo cito entrecomillado, el Acuerdo de Ginebra. Ahora bien, el Acuerdo de Ginebra establecía unas fases para llevar a cabo el entendimiento o la posibilidad de que las partes pudieran entenderse. Lo primero eran 4 años con una comisión binacional integrada por 2 personas de Guyana que obtuvo su independencia a los 3 meses de firmarse el Acuerdo de Ginebra y 2 personas por Venezuela. Ese mecanismo se agotó y también sobre ese mecanismo estuvo pendiente una cosa que yo sí la califico como un error histórico, que fue el llamado Protocolo de Puerto España, que congeló, después que se había hecho todo el esfuerzo y se había logrado que Gran Bretaña y la propia Guyana aceptaran el Acuerdo de Ginebra, entonces congelamos por 12 años esas negociaciones. Cuando se descongelan, en tiempo del presidente Herrera Camping, entonces el propio Acuerdo de Ginebra remite al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece los medios pacíficos de solución de controversia. ¿Cuáles son esos medios pacíficos? La negociación, la mediación, los buenos oficios. Finalmente, los 2 últimos son el arbitraje y la Corte Internacional de Justicia. Venezuela no había agotado, pero a años se nombró un buen oficiante. Nunca. La actitud de Guyana siempre ha sido: no cedemos ni un milímetro de nuestro territorio. Esa ha sido su actitud, digamos, permanente. Constante, sí. Ban Ki-moon, el anterior secretario general de las Naciones Unidas, antes de dejar su cargo, porque decía que si ninguno de los mecanismos resultaba, el secretario general de las Naciones Unidas tenía facultad para decir cuál era el mecanismo pertinente. Es decir, si fallaban las negociaciones, vamos al buen oficiante, si vamos al oficiante, vamos a la mediación, Pero él se saltó algunos otros mecanismos que hubieran quizás ayudado a madurar y quizás a buscar una solución, y él fue el que remitió el asunto a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, fíjate tú, ¿qué quiere Guyana de una manera tramposa? Porque eso hay que decirlo así.
Guyana quiere que la Corte Internacional de Justicia valide el acuerdo de París o la solución arbitral de París o el arbitraje de París, diciendo que ese fallo está definitivamente firme porque no fue impugnado. Cualquiera que sepa derecho elemental sabe que los fallos tienen unos lapsos para que tú los apeles. Venezuela, de verdad, en ese momento, Venezuela no. Cuando Venezuela lo despojaron de esos 158.000 kilómetros cuadrados, en Venezuela no había gobierno, porque el presidente Andrade se había ido, traicionado por su entorno, y el presidente Castro, que era el que venía con la invasión de los andinos, estaba convaleciente en Valencia de una caída de un caballo que se había dado en la batalla de Tocuyito. Entonces Venezuela estaba tan desvalida que ni siquiera había gobierno en el momento en que nos despojaron de esos 158.000 kilómetros cuadrados, y nadie se ocupó en ese momento de apelaciones o de recurrir el fallo, que tenía innumerables irregularidades, entre otras cosas ser un fallo absolutamente inmotivado. Ahora bien, ¿qué le corresponde o qué le correspondería y qué es lo que Venezuela tiene que alegar en la Corte Internacional de Justicia? Que el fallo de la Corte Internacional de Justicia tiene que ser en el marco del Acuerdo de Ginebra. Es decir, buscando, como lo dice el propio texto del Acuerdo de Ginebra, una solución práctica y satisfactoria a la controversia. Ellos no pueden dictaminar otra cosa que no sea esa. Es decir, te explico en pocas palabras para que la audiencia nos entienda, los televidentes nos entiendan. Ellos tienen que decir, como las partes no se pusieron de acuerdo, porque ¿qué era una solución práctica? Una solución práctica es que las dos partes se pusieran, mira, te doy esto, me das esto, la plataforma, vamos a compartir recursos, todo aquello. Si las partes no se pusieron de acuerdo, porque nunca Guyana en eso actuó intransigentemente, bueno, entonces le toca a ellos decir, esto es de Venezuela, esto es de Guyana, o esto está compartido, eso. Y hay otro problema adicional, que es más grave todavía que eso, que es el tema de la usurpación de la plataforma continental de Venezuela, ya no de la zona en reclamación, sino de todo lo que es la proyección hacia el mar del Estado Sucre y del Estado del Tamacuro. Es decir, allí hay ya una defensa de soberanía. Eso no es un problema de conversaciones, eso no es un problema de diplomacia, es un problema, bueno, es también de diplomacia, porque ojalá que se arregle todo esto por la vía diplomática y pacífica, es lo que todos queremos, pero ahí sí corresponde fundamentalmente a las Fuerzas Armadas, que son en definitiva los garantes de la soberanía, actuar con contundencia. Nosotros, bueno, está bien, tú puedes en última instancia, esa es una controversia que tiene 123 años, 124 años. Sí, una controversia que tiene muchos años. Entonces tú, bueno, vamos a esperar, hay que agotar todos los medios jurídicos, políticos, pacíficos, diplomáticos, pero ya tú no puedes admitir que Guyana otorgue concesiones sobre la proyección de nuestra plataforma, la nuestra, la que no está en discusión. Entonces, por eso te digo, ese es un asunto complejo y sobre todo es un asunto, ese referéndum debe estar precedido, quizás, no sé si habrá tiempo para eso, de una gran información, pues la mayoría de la gente aquí no sabe qué es eso. Eso sucedió hace 124 años. Y hoy en día, la verdad verdadera es que hoy en día, la cotidianidad, el interés, la abrumadora situación de los venezolanos está concentrada en comer, en sobrevivir, en eso. O sea, la gente tiene una gran desinformación y quizás no también una gran desmotivación. Por eso, entonces, es conveniente, yo le haría, y lo digo de la mejor manera, al presidente de la República, le haría dos planteamientos por lo menos. Es decir, hacer una gran campaña de información, de divulgación de la ciudadanía para que la gente vote enterada. Y lo segundo, te repito, porque este no es un problema de populismo ni de buscar artificiosamente utilizar el recurso del patrioterismo para tratar de ganar espacio, es un problema donde está comprometido el interés del conjunto de Venezuela, el interés nacional de Venezuela, designar una altísima comisión de expertos que existen en Venezuela en todos los sectores jurídicos, de cartografía, de geopolítica, de historia, para armar un equipo jurídico que defienda los intereses de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Venezuela tiene una audiencia en el primer trimestre del año que viene. Bueno, yo creo que todos los esfuerzos venezolanos deben estar orientados hacia allá. Y a tratar... Sí, que todos los sectores se incluyan, porque conversando también con el sector académico, muchos decían, bueno, a nosotros no se nos ha llamado a participar, y hay muchas personas que tienen también años de documentación y de conocer del tema. Muchísimo, aquí es un tema que se bregó mucho, es lo que te digo, esto le cuesta, casi que no le sale de la garganta. Pero quizás debería ser también ese punto de encuentro, un tema donde... Pero claro, ambas partes se encuentren para alcanzar una solución. Claro, porque ¿qué fue lo que pasó históricamente? No sé si estamos a punto de un corte. Estamos cerca. Bueno, estamos cerca. ¿Qué fue lo que pasó históricamente? Eso quedó así, pero en 1948 se muere Severo Mayés Prevost, que fue el jefe del equipo jurídico de Venezuela.
y deja un memorándum que le había pedido a su compañero de bufete que publicara después que él se muriera. Ahí echa el cuento él de cómo se produjo todo el despojo contra Venezuela, de cómo Frédéric de Martin, el árbitro ruso, que era el quinto voto, se puso de acuerdo con los dos ingleses y chantajearon incluso a los árbitros norteamericanos. Estos echan el cuento, o no se lo saben, o lo echan como ellos todo distorsionado. Pero la verdadera es que, a pesar de que Venezuela fue excluida, digamos, tanto de la defensa como de la cuestión arbitral, los que defendieron a Venezuela, encabezados por el presidente en ese momento de los Estados Unidos, Benjamin Harrison, lo defendieron muy bien. Hay que leerse el expediente de eso, por eso te digo, en eso hay ignorancia, porque eso es un tema especializado, eso no es un tema para sí, claro, y es un tema para el denso común de la gente. Ahora, ¿qué pasó? Cuando este señor revela cómo se produjo ese despojo, cómo se robaron esa parte del territorio, cómo el árbitro forzó una decisión unánime que le dejaba a Venezuela, porque el otro cuento es que lo que quería Gran Bretaña no es ni siquiera esto que tiene ahora Guyana. Gran Bretaña lo que quería llegar era a las bocas del Orinoco y hacer del Orinoco un río donde ellos fueran los que autorizaran la navegación, prácticamente un lago. Esa era la pretensión de ellos desde 1840, desde lo que se llama ahí la primera delimitación, o la primera línea Schomburg, que fue un naturalista prusiano al que ellos le encomendaron hacer un trazado de delimitación, y que entonces ellos fueron después corriendo y corriendo. Cuando Venezuela le pide a Estados Unidos, invoca la doctrina Monroe, y Estados Unidos obliga, porque esa es otra cosa que ellos o no lo saben o lo manipulan, Estados Unidos obligó a Gran Bretaña a ir al arbitraje, porque era Venezuela la que le estaba pidiendo a Gran Bretaña desde los tiempos en que fueron negociadores José María de Rojas y el propio Antonio Guzmán Blanco, que fueran al arbitraje, porque Venezuela estaba tan segura de sus títulos sobre ese territorio, que era Venezuela la que estaba obligando a Gran Bretaña a ir al arbitraje, y Gran Bretaña siempre se negó. ¿Cómo acepta Gran Bretaña ir al arbitraje? Porque George Cleveland, el presidente de los Estados Unidos para ese tiempo, los amenaza con que si ellos no van al arbitraje, él va a nombrar, y la nombró, una alta comisión de los Estados Unidos para que dictamine cuál es la realidad sobre ese territorio, y que la parte que le correspondiera a Venezuela la iban a defender ellos a la luz de la doctrina Monroe, por supuesto. Después viene, los términos del arbitraje fueron absolutamente deshonrosos para Venezuela. A Venezuela no se le permitió defenderse, a Venezuela no se le permitió nombrar árbitros. Pero la verdadera es que el arbitraje era un reclamo que Venezuela estaba haciendo desde hace mucho tiempo, porque Venezuela estaba absolutamente segura de los títulos que tenía sobre todo ese territorio. Claro, y que trabajó con base a poder alcanzar ese objetivo, y que ahora pues también haría falta eso, que se realice pues ese trabajo, y como usted decía, sí, esa comisión que incluya pues a muchos expertos en la materia y también esa información. Igual esta semana también lo anunciaba la vicepresidenta ejecutiva, que estaba realizando una campaña informativa, y eso es bueno, sumarse a esas campañas donde se informe sobre este tema. Más adelante seguimos conversando con Rafael Simón. Por los momentos vamos a una pausa.